Hola amigos, bienvenidos a Libroteca, el programa en el que nos juntamos a compartir la pasión que tenemos por los libros. Para terminar esta cuarta temporada preparamos un programa especial dedicado a Eve Ward, una de las escritoras más importantes de la Argentina. Además de haber publicado más de 20 libros entre novelas, cuentos y crónicas, Eve Ward es licenciada en Filosofía y durante muchos años trabajó como docente en escuelas primarias, secundarias y en la universidad. También son muy conocidos sus talleres literarios en los que se formó más de una generación de escritores argentinos. Por eso, en este programa también conversamos con Liliana Villanueva, que después de haber ido varios años a su taller, escribió el libro Las clases de Eve Ward. Ahí rescata las enseñanzas más importantes de su maestra acerca de la construcción de personajes, el manejo del humor y la captura del lenguaje de la gente, entre otras cosas. Así que este es un programa especial para todos aquellos que se quieran animar a escribir. Bienvenidos al mundo de Eve Ward. ¿Cómo empezó tu interés por la literatura? ¿Leí en algún lugar que escribías cuando el resto de tu familia dormía la siesta? ¿Es así? Yo escribía siempre que no hubiera algún chico para jugar. Ajá. En realidad mi vocación más fuerte era jugar. Si estaba aburrida y sola, escribía alguna cosa, alguna pavada. Pero tampoco nada consistente ni nada que haya guardado. Yo no guardo nada, yo tiro todo. ¿A qué edad esto? 7, 8 años, una cosa así. O sea que la escritura era un juego, era la alternativa del juego. El juego cuando no había chicos. Si hubiera chicos, no. Yo iba a jugar, quería conocer el mundo, quería conocer la gente. Escribiste el libro Las clases de Eve Ward en 2015, que me encanta que hayas traído tu ejemplar lleno de marquitas. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿Cómo surgió? En realidad no hubo una idea de escribir un libro al principio, era tomar nota, era simplemente tomar nota de clases. Yo había estado ya bastantes años con ella en el taller de Eve. Empecé a pasar de un cuaderno a otro las notas que había tomado en el taller, los apuntes de taller. Y me encontré de casualidad en una feria de libros a Damián Ríos y no sé por qué le comenté, fue un sábado, yo venía al taller de Eve y le dije estoy pasando en limpio los apuntes y me dijo, ¿me interesa o nos interesa? Y bueno, me puse y lo hice. ¿10 años fuiste al taller de Eve? Un poco más. ¿Cuántos años? No es recomendable. Yo creo que no es recomendable hacer nada durante tanto tiempo. Ni estar en pareja. Ni estar casado tanto tiempo. Tus talleres literarios son como súper conocidos. Hace muchísimos años que sos tallerista. Sí. ¿Qué crees que se puede enseñar a escribir y qué no se puede enseñar? Enseñar a escribir no se puede, eso se lo digo de entrada. El taller funciona como una motivación. No se puede simplemente porque el escritor tiene que trabajar con él mismo, consigo mismo. Una persona que escribe es una persona que escribe y otra que está mirando lo que escribe, que la está esperando, que la está aguantando, que la está resistiendo, que la está acompañando. Y por lo tanto es muy difícil. El taller puede actuar como estímulo, pero hay muchas otras cosas que pueden actuar como estímulo. Los golpes de la vida, situaciones adversas, son muy buenos estímulos. ¿Más las situaciones adversas que las felices? Y cuando uno está feliz, está entregado a algo, no mira mucho. No toma distancia. No se hace muchas preguntas. Si uno está feliz, se entrega a la felicidad. Es difícil. Me encanta el decálogo para los que van a escribir, que empieza diciendo no hay escritor, hay personas que escriben. ¿Qué aprendiste en el taller y qué crees que no se puede aprender de la escritura? El taller más que nada acompaña. Son lugares donde se reúne una cierta cantidad de gente que quiere escribir, que intenta escribir,
que no sabe cómo, que no tiene todas las herramientas y que hay una persona que sabe más que los demás, que no es otra cosa que el maestro, que te va acompañando en eso. Ella le dedicaba al final de la clase 1 hora, ponele, a veces era un poco menos, a veces un poco más, a temas determinados según nuestras necesidades, ya fuera el trabajo con la adjetivación, la construcción de personajes, etc. En ese sentido aprendí muchísimo. Y también aprendí cosas para la vida. Hay frases que tengo de Eve en la cabeza que no me abandonan, que están ahí todavía. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la desmesura se paga. Yo soy muy desmesurada en algunas cosas y Eve es la maestra de la mesura. En realidad el escritor tiene que lo que tiene que aprender, básicamente lo que sí tiene que saber, que tiene que aprender en un taller, es a mantener el ánimo a media rienda. ¿Cómo sería mantener el ánimo a media rienda? No caer en extremos, no caer en extremos. La gente que es muy extrema, le da más trabajo escribir. ¿Por qué? Si yo escribo estimulado, con estímulo, sobreexcitado, con vino, o con drogas o con algo, y estoy encantado con lo que hago, al día siguiente lo miro y digo, si escribo deprimido voy a encontrar todo el mundo chato, todo el mundo detestable. ¿Te preocupa algo el paso del tiempo? Sí, un poco sí. ¿Qué te preocupa? Y que me voy a morir en unos años. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo se vive? Ah, no, me olvido, por suerte me olvido. Por suerte me olvido, pero sí, un poco me preocupa, sí. ¿Y qué es lo mejor del paso del tiempo? Y qué sé yo, hay edades peores, la adolescencia es peor. Para mí la adolescencia fue peor que esta edad de ahora. ¿Por qué? Y porque el adolescente es un ser que se inventa todo. Yo me inventaba todo, yo quería ser original y me ponía el vestido al revés. Y entonces mi mamá me decía, ¿pero qué? ¿Por qué te pones los bolsillos atrás? Nada, ninguna respuesta. ¿Para qué crees que sirve la literatura? Para nada. ¿Cómo para qué sirve el amor? Para nada. Eve Ward comenzó a publicar hace medio siglo y sus primeros 2 libros de principios de la década del 60 son inhallables. A lo largo de su carrera tuvo varios premios y su último gran reconocimiento fue el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. En los últimos años, Eve se dedicó a publicar crónicas de viajes y su último libro reúne una serie de relatos y anécdotas de un tema que la apasiona, los animales. En la segunda parte de la entrevista conversamos sobre este giro hacia la no ficción que decidió darle a su literatura, por qué le interesa tanto la crónica y dónde pone el ojo, pero también el oído. Los invito a que sigamos escuchando a esta verdadera maestra de la vida y la escritura, Eve Ward. ¿Qué es lo que más seguís disfrutando de escribir? En realidad es una artesanía y es una tarea. Tiene sus partes de placer, tiene sus partes de deber, tiene sus partes de ansiedad, tiene sus partes de búsqueda. No es que sea todo placer, porque todas las dicotomías son absurdas. Usted escribe por placer o por deber, o por qué sé yo, no sé. No. Todo tiene una parte de todo. Eve, ¿para qué crees que sirve la literatura? Para nada. ¿Cómo para qué sirve el amor? Para nada. ¿Para qué sirve? Los zapatos sirven para cubrirse los pies, los guantes para las manos, pero las cosas tales como la literatura, o si vos decís el amor, ¿para qué sirve enamorarse? El amor retrospectivo, lo pensás cuando sos grande, cuando la gente está enamorada, parece que está loca, ¿o no? O las conversaciones que tienen las chicas de 18 años, cuando las pensás cuando tenés 50 o 60, decís, pero qué pérdida de tiempo son. Y ella me dijo, y él me dijo, y yo le dije, decile. Y vos decís, mira vos lo que se barajaba acá. Pero no es una pérdida de tiempo, son productos humanos, como la literatura, como la pintura, como la jardinería,
como el amor. Igual lo comparaste al amor, que no es un sentimiento menor. Sí, pero el amor de enamoramiento así es una cosa rara. La literatura también es una cosa rara. La literatura también es una cosa rara, sí. Es una rareza. Como si alguien hiciera algo secreto. La gente lo ve como alguien haciendo algo secreto. ¿Y cuál fue la reacción de Eve al saber que ibas a publicar el libro? ¿Lo vio antes? Sí, lo vio, lo leyó, me marcó algunas cosas. Es interesante porque lo que me marcó tenía más que ver con los temas que ya había tratado en el taller. Había temas que se había olvidado. Y todo lo que ella decía que tenía que ver con su vida o con su infancia o con sus novios, lo dejó. Que yo pensé, no, esto sacalo. Y no, lo dejó, ni siquiera una marquita, nada. Publicaste ahora tus libros de crónicas de viajes. ¿Qué encontraste en los viajes que no encontrabas en la ficción? En los viajes encontrás expresiones, lenguaje, y cuando se dice lenguaje es una forma de ver el mundo que no es la tuya. Por ejemplo, en Diamante, una señora, pasamos por una capilla, una señora cuidaba las plantas y qué lindas las plantas, entonces dice, mucho enguapeado pues. Es decir, me cambia la idea de lo que es un guapo. Un guapo para mí es la idea de alguien un poco prepotente, suburbano, armado, etc. Un guapo es alguien que resiste. Guapear es resistir. Plantas han guapeado porque han resistido el invierno, la tempestad, etc. Entonces de repente, como la gente usa el lenguaje, te hace cambiar tu modo de pensar. O las cosas que ves te hacen cambiar tu modo de pensar. Por ejemplo, para el libro, uno de los libros que se llama Animales, entrevisté a un ornitólogo aficionado de La Pampa, amante de las aves. Tiene unas vacas y tiene unas ovejas, pero nada más que para subsistencia. Pero él está chocho por las aves. Y tiene una casa como la de cualquiera, pero un cochecito, la casa, televisor, teléfono. Pero la casa no se pinta desde 1947. Yo digo, esta casa necesita una pintura. Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de él. Vive a 40 kilómetros de Santa Rosa, que es desierto ya. Su vecino que vive a 5 kilómetros no le interesa lo más mínimo, le interesan las aves. ¿Para qué quiere pintura? La crónica lo dijo alguien, es darle voz a quien no tiene voz. Porque voces tienen los artistas, los escritores y la luminaria de la televisión, los políticos. El resto de la gente no tiene voz. Entonces, si yo hago una crónica con una persona de la calle cualquiera, le doy una voz. O dice una comunidad, hablo con un referente a la comunidad, esa persona habla. Y eso sí, eso me resulta interesante. Sí. ¿Qué encontrás en el mundo animal que no encontrás entre los humanos? La relación del hombre con el animal me resulta interesante porque se relativiza la postura del hombre como centro del mundo. Uno es una parte de un todo y uno ha sido un animal. Esto que tenés han sido aletas de pez, es decir, tus brazos han sido aletas, qué sé yo. Entonces se relativiza un poco la postura del hombre como rey del universo y todo eso. Y sentirse parte de un todo es una cosa linda en relación con los animales. ¿Seguís fumando, Eve? 5 por día. ¿5 cigarrillos por día? Sí, porque fui a un médico y me dice, ¿usted cuánto fuma? 10. Entonces me miró con cara severa y me dijo, 5. Y yo, cuando voy a fumar el sexto, me acuerdo de la cara severa del médico y no fumo. Me dijo 5, él me dijo 5. Julio Ramón Ribeiro, el gran escritor peruano, decía, no sé si fumo para escribir o escribo para fumar. ¿Y en tu caso cómo? Y yo te diría, no sé si
No sé si viajo para escribir o escribo para viajar. La gente cree que lo que entra en la literatura debe ser un producto extraordinario, absolutamente incontaminado, visto como un mundo absolutamente incontaminado. No, la literatura viene de la vida, es una excrescencia de la vida. Eve Ugarte es una de las autoras más reconocidas de la Argentina y a lo largo de su carrera, además de varios premios, recibió elogios de muchos de sus colegas. Haroldo Conti la comparaba con Carson McCullers, Fowell decía que era la mejor escritora viva del país y Elvio Gandolfo dice que Eve, al igual que Clarice Lispector, logra que el modo de mirar produzca un modo de decir. En la última parte de la charla conversamos sobre algunos de los temas recurrentes que aparecen en sus cuentos, en los que destaca la simpleza de lo cotidiano, y también sobre cómo recibe los elogios. Los invito a que vean la última parte de la entrevista con Eve Ugarte. ¿Qué crees que tiene que tener un cuento perfecto? Yo no sé qué tendría que tener un cuento. Un cuento perfecto tiene que ser donde todas las derivaciones que haga el autor y las cosas sean absolutamente necesarias y no haya una línea de más, donde vos digas acá, esto es como debe ser, como no hay una línea de más. No considero algo perfecto lo perfectamente escrito, sino algo que me conmueve. La gente cree que lo que entra en la literatura debe ser un producto extraordinario, absolutamente incontaminado, visto como un mundo absolutamente incontaminado. No, la literatura viene de la vida, es una excrescencia de la vida. ¿Una excrescencia de la vida? Sí, sí. La literatura es una excrescencia, es algo que tiene que ver con, se alimenta en la vida. La familia es un tema recurrente en tus ficciones. ¿Qué te da ese espacio para escribir? Y porque la familia uno la conoce bastante, o cree conocerla bastante, por lo menos cree conocerla bastante. Dice Chekhov, Dios mío, no me hagas que yo escriba sobre algo que desconozco. Por ejemplo, la tecnología, yo le desconozco. Cuando viene alguien a arreglar algo a mi casa y le digo que me explique, pero como para chicos o para oligofrénicos, a la mitad ya me estoy cansando. Me aburre, es una cosa que me aburre. Uno de los momentos que aparecen también mucho en la literatura es la niñez. ¿Qué te da esa etapa de la vida a la hora de pensar ficciones? Porque la niñez es el momento que descubrimos todo. Y las cosas son nuevas, tienen un aspecto nuevo. Después, posteriormente nos vamos funcionalizando y nos vamos convirtiendo en personas más prácticas, más idóneas, más cancheras, más qué sé yo, pero es el momento que vos descubrís el mundo adulto. Tratás de entender lo que dicen los grandes, entendés a medias. Yo siempre me preguntaba si éramos ricos o pobres. Porque mi mamá me contaba una historia dramática de la abuela que había llegado de Italia y poco menos que si no pasaban hambre le rozaban o comían polenta todos los días y toda la historia. Y después cuando se casó, como cambió la situación, ella decía, yo me casé con Champagne Pommery, que yo no sabía lo que era, pero me sonaba una cosa extraordinaria. Tu madre también es un personaje que aparece bastante a menudo. ¿Seguís teniendo como estas conversaciones que tenés en la ficción con ella? No, lamentablemente las personas se olvidan, hasta las madres. Mi mamá era muy ocurrente, por ejemplo, se había puesto una señora para vivir con ella porque yo ya vivía en otra casa. Y la señora había perdido la memoria y no tenía ya memoria inmediata. Y yo estaba todo ese tiempo, en los 40, la edad mediana de los hijos con los padres. Pero mamá, por favor, no se acuerda si desayunó, como diciendo qué clavo te metiste acá. Y me dice, historiadora no va a ser.
Vos contás que uno de los recursos que tiene Eve para hacer que la gente comience a escribir es que hable sobre su niñez. Sí, sí, que escriba crónica de infancia. A mí me ¿Por pasó... qué eso? Porque ¿Qué herramientas te da ese periodo? Es una estrategia de de ella. Yo creo que es una estrategia de Eve, que es un poco, en principio, para bajar los humos, porque uno viene con los grandes temas, ¿no? La vida, el amor, la muerte, la amistad, que bueno, son los temas de la literatura, pero uno no sabe cómo meterse en temas tan grandes cuando recién empieza a escribir. Yo escribía como una periodista, yo escribía desde una especie de no yo. Entonces me dijo, escribime algo que te acuerdes de tu infancia. Y ella, o sea, digo que es una estrategia porque en la infancia sos y no sos vos. Tenés que ponerte una distancia sí o sí. Entonces, bueno, le llevé un texto muy cortito, que creo que se llamaba Vacaciones, y a ella le gustó mucho. Me dijo, seguí por acá. Acá tengo tus relatos reunidos, que es un libro inmenso, pero no llegan a ser todos tus relatos porque realmente sos una gran autora de cuentos. Y veía, bueno, ciertas opiniones, ¿no? Fowell diciendo que estás entre las mejores cuentistas de la literatura argentina con Ocampo y Gallardo. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa cuando lees eso? No lo creo. ¿No lo crees? Creo que es otra que se lo dice, ¿no? No lo creo. No creo tanto ni en los elogios ni en las críticas. Soy medio impermeable. No creo mucho. Ni en los premios, no. Lo que un escritor quiere hacer es escribir bien, poder escribir bien. No siempre se puede llegar a escribir bien hasta el final, porque hay menos fuerzas, hay menos ganas, hay menos... Es decir, yo pienso que estoy en una meseta. Lo máximo ya pasó, como la vida. La literatura no es tan distinta de la vida, no es tan diferente. Llegamos al final de este programa especial dedicado a la escritora Eve Ward, con el que cerramos la temporada 2017 de Libroteca. Si quieren volver a ver los programas, pueden buscarlos en la cuenta oficial del YouTube del Canal de la Ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 4 años y compartir con nosotros el amor por los libros. Hasta la próxima.